Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. La OEA y el Proyecto Traverse unen fuerzas para combatir el crimen organizado en las Américas. OEA anuncia que se mantendrá en terreno para dar seguimiento a los cómputos distritales. Consejo Permanente recibe informe del simposio sobre Haití y dialoga sobre conservación de los océanos. Antigua y Barbuda será sede de la 55ª Asamblea General de la OEA. La Organización de los Estados Americanos y el Proyecto Traverse firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la capacidad de los Estados miembros de la OEA en la lucha contra el crimen organizado, especialmente contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, mediante el uso de herramientas tecnológicas, análisis de inteligencia y el apoyo a estrategias transfronterizas basadas en datos. Durante la ceremonia de firma celebrada en la sede de la OEA en Washington, D.C., el director ejecutivo y fundador del Proyecto Traverse, Austin Shamlin, afirmó: esta colaboración en la lucha contra el crimen organizado transnacional es de vital importancia. Nos complace poder brindarles asistencia técnica a ustedes y a los países miembros para impulsar esta lucha al siguiente nivel. Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, reconoció los esfuerzos realizados por el Proyecto Traverse y nuestro Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional para crear esta alianza y la valiosa contribución de la distinguida misión de los Estados Unidos. Añadió que para mejorar la situación sobre el terreno necesitamos trabajar desde una perspectiva operativa entre los países afectados, y esta es la manera de lograrlo mediante la prestación de asistencia concreta. El Proyecto Traverse, una organización estadounidense sin fines de lucro, se centra en la lucha contra la trata de personas con un enfoque basado en inteligencia de datos dirigido a las redes de trata. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, encabezada por el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz Valenzuela, agradece al gobierno de México por la invitación a observar la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación del pasado domingo 1 de junio. La misión observó que la votación se llevó adelante con tranquilidad y reconoce el trabajo de las y los miembros de las casillas y de los funcionarios electorales que participaron en una elección especialmente compleja. De acuerdo con los datos disponibles al momento de la publicación de este comunicado, la participación ciudadana en estos comicios es de aproximadamente el 12%, uno de los niveles más bajos para un proceso electoral de la región. Además, se registró un elevado porcentaje de votos nulos y no marcados. Este proceso ha sido consecuencia de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, en la que se introdujo el voto popular como mecanismo para seleccionar a quienes fungirán como jueces y juezas y magistrados y ministros en todo el territorio nacional. No hay precedente en el mundo donde todos los jueces de un país sean electos por el voto popular. El pasado domingo los mexicanos tuvieron la oportunidad de ir a las urnas para escoger 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las salas regionales, 5 personas integrantes del recientemente creado Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces y juezas de distrito. Además, se celebraron elecciones locales del Poder Judicial en 19 entidades federativas del país. En los estados de Durango y Veracruz se realizaron elecciones ordinarias para renovar los ayuntamientos municipales. La MOE-OEA, integrada por 16 especialistas de 10 nacionalidades, analizó distintos aspectos de los comicios, tales como organización electoral, tecnología electoral, el proceso de evaluación y selección de las candidaturas judiciales, justicia electoral y para la participación de las mujeres. Estos temas serán abordados de manera detallada en el informe preliminar de la misión. Desde su llegada al país el 24 de mayo, la misión se reunió con algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, con el secretario de Relaciones Exteriores de Consejeros del Instituto Nacional Electoral, la presidenta de la Sala Superior del TEPJF, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, la secretaria de la Gobernación, los diferentes comités de evaluación de las candidaturas, la Fiscalía General de la República, candidatos y candidatas a los diferentes órganos del Poder Judicial de la Federación,
representantes de organizaciones de la sociedad civil que solicitaron ser escuchados para expresar sus perspectivas sobre los comicios y los cambios en el modelo de elección de jueces. En líneas generales, la mayoría coincidió en que efectivamente era necesario reformar el Poder Judicial para tornarlo más transparente, eficiente y expedito. La misión se mantiene en terreno y continuará dando seguimiento al avance de los escrutinios en los consejos distritales. El viernes presentará un informe preliminar en el que incluirá sus hallazgos como relevantes y las recomendaciones elaboradas a partir de la información recogida a través de la revisión normativa, la observación directa y el diálogo con los actores nacionales. El despliegue de la MOE-OEA fue posible gracias a las contribuciones financieras de Canadá, Colombia, Corea, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana. Consejo Permanente recibe informe del simposio sobre Haití y dialoga sobre conservación de los océanos. El 22 de mayo del 2025, la Secretaría General de la OEA, en colaboración con la Delegación Permanente de Haití, organizó este simposio de alto nivel titulado Encontrando soluciones urgentes para la crisis de seguridad en Haití. En el simposio se convocaron a autoridades de alto nivel de Haití, en particular el presidente Agustín, el ministro de Justicia y Seguridad Pública y el ministro de Defensa. Los Estados miembros de la OEA, observadores permanentes y expertos alrededor del mundo, sociedad civil, al igual que partes interesadas. El objetivo del simposio era trabajar con la región en la búsqueda de soluciones concretas, dada la crisis humanitaria que se enfrenta en Haití. El presidente Augusto habló sobre la situación de las pandillas en Haití, las acciones realizadas para poder abordar las amenazas. Él declaró que una línea roja había sido cruzada, ya que las pandillas ahora tienen un control de un 85% de Port-au-Prince y amplias áreas de Otebení y Toussaint. A la vez, él hizo un llamado pidiendo ayuda y también cambios estructurales para superar la situación de exclusión, al igual que pedir una reparación a la injusticia colonial. El secretario general de ese entonces, Almagro, reconoció lo que está sucediendo en Haití y que esa es una crisis que transciende la seguridad y que amenaza los cimientos de la vida democrática. Resultó el papel que la OEA siempre ha tenido en Haití y hizo un llamado a que se siga jugando un papel como socio técnico, al igual que proveer una plataforma de coordinación a nivel regional e internacional. Seguida la intervención del secretario general Almagro, un panel debatió el tema en relación a la crisis y la respuesta regional. El ministro de Justicia de Haití, Patrick Pelletier, intervino sobre los desafíos del sistema legal en el contexto de una crisis de seguridad causado por las pandillas y cómo brindar justicia a las víctimas. También abordó el casi colapsado sistema judicial con un 75% de nuestras organizaciones ya destruidas. Es necesario abordar los delitos de lesa humanidad, al igual que los delitos financieros, pero nuestros recursos están limitados. El ministro de Defensa, el señor Moïse, hizo una presentación sobre la crisis, al igual que las iniciativas de las Fuerzas Armadas para proteger las infraestructuras críticas. Saludó a miembros como México, que ha contribuido hasta 7.500 soldados de las Fuerzas Armadas, y ha notado que no tienen los suficientes equipamientos para proceder. Nosotros también hacemos monitoreo marítimo, al igual que interdicción de armas, para fortalecer las capacidades en general. El subsecretario de Estado de Asuntos del Caribe, la señora
Feinstein habló sobre esa crisis como la más grave de toda la región y reconoció el trabajo de la Policía Nacional de Haití, al igual que las Fuerzas Armadas. Hizo un llamado a los Estados miembros para compartir información sobre cómo luchar contra las pandillas y saludó los esfuerzos de los Estados Unidos para enfrentar a esas pandillas como organizaciones terroristas, al igual que la perturbación de infraestructuras. También hizo un llamado a la cooperación en estas líneas y también indicó que la corrupción es un obstáculo al desarrollo en Haití. Un especialista de la OEA sobre las respuestas de la OEA señaló que las acciones de las pandillas en Haití incluyen tortura, reclutamiento de menores, violación sexual, todos que pueden ser descritos como crímenes de lesa humanidad. Eso sugiere que puede requerir de una conferencia en Haití para hacer un señalamiento y trabajar en sistemas de justicia híbrida que incluya a las cortes internacionales. El señor Summer del Departamento contra la delincuencia transnacional en la OEA también habló sobre la expansión de los territorios controlados por el crimen transnacional y señaló que Haití se ha convertido en la ruta preferida para el tráfico de armas, munición y también de órganos. Hizo un llamado para la voluntad política y participación de donantes, al igual que su participación para resolver esta crisis en Haití. Esa requiere de políticas robustas, al igual que el financiamiento, para poder abordar eso como una plataforma con contribuciones de todas las instituciones. Él abogó por un regreso al Estado de Derecho y control de fronteras. También vimos un debate fructífero entre los Estados miembros, al igual que los observadores permanentes. Una de las recomendaciones que nosotros oímos una y otra vez causó que se renueve el trabajo del grupo de trabajo en la OEA, al igual que la expansión del trabajo en este sector. La OEA sigue siendo un foro clave para la coordinación de la solidaridad regional. Del 25 al 27 de junio, Antigua y Barbuda será la sede de la 55ª Asamblea General de la OEA. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.